A ver, pensemos en esto. Ha pasado más de un siglo y la verdadera causa de la Primera Guerra Mundial sigue siendo uno de los casos sin resolver más grandes de la historia. Es como una escena del crimen que todos creen conocer, pero cuyas pistas siguen generando debate. Así que hoy vamos a ponernos el sombrero de detective y reabrir este caso, analizando todas las fuentes para entender cómo el mundo entero cayó por ese precipicio. Y para que quede claro desde el principio, no estamos hablando de cualquier conflicto. Como dice el historiador José María Faraldó, sin esta guerra, el siglo XX habría sido completamente diferente. La Gran Guerra no solo destruyó imperios, sino que de alguna manera parió a los peores monstruos del siglo. Las consecuencias de este crimen histórico, créanme, las sentimos hasta hoy. Todos recordamos la respuesta del colegio, ¿no? La explicación fácil. Un atentado en Sarajevo. Un nacionalista serbio mata al heredero del trono austrohúngaro. Y ¡pum!, se desata una reacción en cadena. Parece el caso perfecto. Tenemos el arma humeante, el motivo, todo parece encajar. Pero vamos, en una investigación de verdad, la primera respuesta nunca es toda la historia. ¿De verdad un solo disparo puede explicar la muerte de millones y la caída de 4 imperios? Obviamente no. Así que prepárense, porque vamos a escarbar mucho más profundo. Este caso es mucho, pero mucho más complejo. Apenas sonó el primer cañonazo, empezó otra guerra, una mucho más silenciosa, la guerra de la propaganda. De repente, cada país tenía su propia versión de la historia. Una versión, claro, diseñada para quedar como los buenos y culpar al de enfrente. Y ahí tenemos el primer problema para nuestro análisis. Todos los sospechosos empezaron a mentir. Estas primeras coartadas se conocen como los libros de colores. Ojo, esto no es evidencia pura. Son más bien kits de prensa. Cada gobierno agarró sus documentos diplomáticos, seleccionó los que le convenían, omitió los que no, y los publicó para decir, miren, la culpa no es nuestra. Básicamente propaganda para ganar el apoyo de su gente y del mundo. Y cada uno tenía su color. Alemania sacó su libro blanco diciendo, nosotros solo nos defendemos. Francia, con su libro amarillo, respondía, ustedes lo planearon todo. Y Gran Bretaña, con su libro azul, decía, nosotros solo entramos para proteger a la pequeña Bélgica. En fin, quedó claro que la primera víctima de la guerra fue la verdad. Bueno, para entender de verdad un crimen, no alcanza con mirar el momento exacto en que ocurre. Hay que analizar el contexto, el ambiente. ¿Qué estaba pasando antes? Así que vamos a retroceder en el tiempo, a las décadas previas a 1914, porque Europa era literalmente un barril de pólvora a punto de estallar. Los historiadores identifican 4 elementos que cargaron ese barril de pólvora. Primero, el militarismo, todos los países armándose hasta los dientes. Luego, las alianzas, un sistema de pactos que decía, si atacas a mi amigo, me atacas a mí, convirtiendo cualquier pelea de barrio en una mundial. El imperialismo, la competencia salvaje por colonias en África y Asia. Y por último, el nacionalismo, un fervor patriótico que a menudo se traducía en odio al vecino. Todo esto creó una atmósfera de desconfianza total. Y el militarismo no era solo tener más barcos o más cañones. No. Era una mentalidad. La idea de la guerra se había vuelto normal. Para los políticos y generales de la época, movilizar al ejército no era el último recurso desesperado, era una opción más sobre la mesa, casi como subir los impuestos. Una herramienta más de la política. Y escuchen esto, porque es una confesión en toda regla. Meses antes del asesinato, este duque alemán dice que se necesita una guerra. ¿Para qué? Para volver a la normalidad. Para ciertas élites, la guerra no era una catástrofe que evitar, sino una oportunidad, una forma de unir al país, de frenar las protestas socialistas y de reafirmar su poder. O sea, para algunos, la guerra era, de hecho, deseable. Durante décadas, el veredicto fue, todos tuvieron un poco de culpa, un desastre colectivo. Pero en los años 60, la investigación dio un vuelco espectacular. Un historiador alemán, revolviendo archivos que nadie había mirado bien, encontró algo que apuntaba, por primera vez, a un culpable muy claro. El historiador se llamaba Fritz Fischer, y su tesis fue una bomba. Dijo, con pruebas en la mano, que Alemania no solo fue a la guerra, sino que la provocó a propósito.
Según Fisher, los líderes alemanes vieron la crisis de Sarajevo como la excusa de oro que estaban esperando para lanzar una guerra de conquista y dominar Europa. Y por mucho tiempo, caso cerrado. Alemania era la culpable. Pero la historia, como cualquier buena investigación, nunca se detiene. Y ya en nuestro siglo apareció una nueva teoría que lo complicó todo de nuevo y que cambia el foco de un crimen planeado a algo, bueno, a algo quizá todavía más terrorífico. La idea viene del historiador Christopher Clark y su libro Los Sonámbulos. Lo que él plantea es que no hubo un gran villano con un plan maestro, más bien fue un fracaso garrafal de todos. Los líderes de todas las potencias, ciegos por sus propios intereses, miedos y ambiciones, caminaron como sonámbulos hacia el abismo. Ninguno quería exactamente esa guerra, pero sus acciones la hicieron inevitable. Entonces, aquí tenemos los dos grandes veredictos. Por un lado, Fisher nos habla de un crimen. Alemania es la culpable. Por el otro, Clark nos habla de una tragedia. Fue un error de cálculo colectivo, un accidente espantoso, provocado por un montón de líderes que no entendieron lo que estaban haciendo. El debate cambió. Ya no es solo quién fue, sino cómo es posible que todos fueran tan ciegos. Quizás la mejor descripción de lo que se sentía en ese momento no es de un historiador, sino de un escritor. Stefan Zweig lo llamó un exceso de fuerza. Imaginen a Europa después de 40 años de paz, pero acumulando poder militar, económico, industrial, como una olla a presión. Había una energía acumulada que trágicamente necesitaba salir, y salió de la forma más violenta posible. Al final, quizá el objetivo de reabrir este caso un siglo después no sea señalar con el dedo a un único culpable. Quizá la lección más importante que sacamos al analizar críticamente todas estas fuentes, la propaganda, los archivos secretos, las grandes teorías, es entender algo más profundo. Entender cómo gente supuestamente inteligente y poderosa, atrapada en sus miedos, ambiciones y nacionalismos, puede tomar una decisión tras otra hasta hacer posible lo que parecía inimaginable. Y esa es una lección que nunca está de más recordar.